Buenos días, Colombia. Esperamos que tengan una maravillosa mañana. En el día de hoy hablaremos sobre grupos funcionales oxigenados. Continuemos con esta experiencia. Te guiaremos María José García y Enaidi Contreras. Vamos con esta experiencia. Majo, ¿sí sabías del nuevo chisme que hay en redes sociales sobre los grupos funcionales oxigenados? ¿Cuál? El de la nomenclatura, las propiedades físico-químicas y los usos. Bueno, nosotros sí, pero Colombia no lo sabe. ¡Vamos a ello! Majo, mira que mucha gente tiene curiosidad por las funciones oxigenadas de química. Entonces, como nosotras dos sabemos, les vamos a explicar a ustedes. Incluso una chica en redes sociales con la publicación que hicimos nos comentó que ella no sabía cuál era la nomenclatura, las propiedades físicas y los usos de los aldehídos. Entonces, ¿quieren averiguarlo? Claro. Vamos a contarle a Colombia. Las propiedades físicas y químicas de los aldehídos son la del estado físico, el punto de ebullición, dos olores y la solubilidad. En la química tenemos la oxidación del ácido, la reducción de alcohol, las reacciones de condensación y por último las formaciones de imina. Incluso en la nomenclatura, por lo que termina en ano, le podemos poner al y queda metanol. Y en los usos, esto se puede en la fabricación de plástico y en los conservantes. Ok, entendido. Es como los hecteres. En el caso de los hecteres, la nomenclatura es que se termina de nombrar la cadena con la palabra il. Se termina de complementar la cadena con la segunda parte y a diferencia del anterior se le agrega il con el éter. Por ejemplo, el isopropil butyléter. Bueno, en sus propiedades fisioquímicas tenemos su estado físico, que normalmente en la mayoría de los casos es líquido. También su punto de ebullición, que mayormente es bajo. Es bastante inflamable y en sus usos mayormente se usa en hacer perfumes o cosméticos. Oye, muy interesante. Incluso, para que ustedes no estén tan perdidos, vamos a hablar de las cetonas y de los ésteres. Las propiedades físico y químicas de las cetonas es lo mismo, pero lo único que se le quita son los olores. Incluso hasta en las químicas tiene diferencia de cetonas y aldehídos, porque en esta tiene oxidación limitada, tiene reducidas y también tiene reacciones de condensación. En la nomenclatura, por terminar en ano, se le puede poner ona y queda propona. Incluso en los usos también son un poquito parecidos, no tanto. Incluso esta también trata sobre los disolventes y las cetonas, que es todo lo que tiene que ver con cosas cosméticas, como los esmaltes, cosas que uno se aplica básicamente cada día que usted se va a arreglar las uñas. Vaya, es como los esteres, aunque claro, diferentes. Por ejemplo, en los esteres es una nomenclatura al final que se finaliza de nombrar el oxígeno, se finaliza agregando el término o ato. Después se termina de complementar la cadena agregándole la palabra hilo. Por ejemplo, el propanato de metilo. Sus propiedades fisioquímicas, bueno, este puede ser tanto en estado líquido como sólido, dependiendo de su tamaño molecular. También está su punto de ebullición, que también es bajo, pero suele cambiar dependiendo de la temperatura. También este es bastante reactivo en algunos tipos y tiene olores, aunque suelen ser bastante fuertes o muy sutiles. Oh, mira, muy interesante, ¿saben? Incluso hasta los niños que están viendo esto lo pueden ver. ¿Cierto que sí, Majo? Esto Claro. Es educativo. Así que vamos a continuar con los siguientes para tener más información de los funcionales oxigenados. Vaya, bastante interesante lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Qué tal si ahora vamos con alcoholes y anhídridos? Sí, incluso que es tan interesante que en redes sociales tenemos tanta gente que explota esos comentarios diciendo que les está sirviendo mucho lo que les estamos diciendo, ya que no sabían algunas personas que eran funciones oxigenadas. Entonces, en los alcoholes también tenemos las mismas propiedades físicas y químicas de los aldehídos y las cetonas. Lo único que cambia es que solamente tiene tres cosas físicas y dos cosas químicas diferentes. En las físicas tenemos punto de ebullición, solubilidad y estado físico. Y en la química tenemos oxidadas y reducidas. En la nomenclatura es lo mismo. Tiene ano, pues obviamente el correspondiente es E, que quedaría etanol, ya que pues los alcoholes no tienen nomenclatura en sí. Y le podemos también en sus usos son los disolventes y pues etanol.
Vaya, bastante interesante. En el caso de los anhídridos, su nomenclatura empieza con la misma palabra, anhídrido. Después que se termina de complementar o encontrar la cadena, se agrega el sufijo dependiendo de su valencia. Si su valencia es mayor, se agrega el sufijo ico. Por ejemplo, quedaría anhídrido nítrico. En el caso que si su valencia es menor, se agrega el sufijo oso. Por ejemplo, anhídrido nitroso. Sus propiedades fisioquímicas también es estado líquido o sólido, dependiendo de su estructura molecular. También está su punto de ebullición, que generalmente es alto. También es bastante reactivo, aunque en ciertos niveles. Y su uso principalmente es para fibras sintéticas o productos químicos. Oye, muy interesante. Vamos a terminar esto con solamente 3 funciones oxigenadas y con eso acabaríamos los compuestos orgánicos y las funciones oxigenadas para que la gente tenga un poquito más de conocimiento de estas. Exacto. Oye, Majo, mira que es muy interesante. Yo creo que la gente ya debe saber un poquito y debe estar un poquito más en contexto de las funciones oxigenadas con lo que le hemos dicho. Ahorita vamos a decirles sobre qué son los fenoles En los ácidos carboxílicos. Vean que los fenoles tienen algo parecido en las propiedades físicas y químicas. Lo único que cambia son en las químicas, porque en las físicas tenemos solo estado físico y punto de ebullición. En las químicas son propiedades ácidas y participación de reacciones. En esta no tiene como en sí una nomenclatura tan clara, ya que pues es un fenol. Y los usos son para los desinfectantes y las cosas de plástico. Vaya, qué interesante. En el caso de los ácidos carboxílicos, su nomenclatura inicia con el mismo nombre, ácido y el nombre del compuesto. Después de esto, cuando se finaliza la nomenclatura, se agrega el término oico. En el caso de sus propiedades fisioquímicas, tiene cierta acidez, esto pues al ser bastantes tipos de ácidos. También tiene ciertos olores y suelen ser, en su estado físico suele ser mayormente líquido. En sus usos normalmente se usan como productos de limpieza o equipos donde se usan para diferentes laboratorios. Vean, nos falta uno para que acabemos las funciones oxigenadas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era la tarea? Majo, la tarea era haluro de ácidos. Incluso mucha gente en redes sociales nos estuvieron peleando que por qué no habíamos mostrado lo del haluro de ácidos, que eso era al principio y empezaron a decirlo, pero eso era al final. Incluso también les tenemos en cuenta que la nomenclatura es algo un poquito diferente, ya que pues ácidos es seguido de halógenos y con la terminación hídrica. También tenemos sus propiedades fisioquímicas. En este caso su pH es bastante bajo. También tiene ciertos niveles de acidez y de corrosividad. Es decir, que es bastante peligroso tocarlos directamente. Y mayormente en este caso se encuentran en líquidos o también en gases. Sí, incluso hay usos que son muy conocidos también en nuestro país y en demasiados países, que es en la industria química. Incluso también en los análisis de metal. Vean, con esto concluimos cuáles son las funciones oxigenadas de la química. Ya tienen un poquito más de conocimiento, ya saben cuáles son las nomenclaturas, los usos y las propiedades físico-químicas. Bueno, siendo así, Colombia, nos despedimos. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta Adiós. luego.